Buen día, el día de hoy vamos a aprender de acuerdo a la comunicación efectiva, específicamente los factores de influencia y análisis del público en una presentación. Todos los puntos que tenemos que considerar del público que nosotros vamos a tener en nuestra presentación. Y aquí voy con una primera pregunta de análisis respecto al tema que vamos a tratar. ¿Qué características personales crees que tenga una persona que sabe influir en los demás? Ponte a pensar unos segundos y brinda tu respuesta. Bueno, probablemente hayas comentado diferentes características personales o en sí de personalidad de estas personas. Tal vez habrás recordado a algunas personas que también son muy buenos ponentes, son muy buenos líderes o exponen muy bien. O tal vez tú te habrás identificado como una persona que sabe influir en los demás. Entonces, hoy día vamos a aprender sobre 6 factores para influir en el comportamiento de nuestro público. Además, 6 preguntas para analizar a un público antes de una presentación. Sabemos que en una presentación o en una ponencia, en alguna exposición, ya sea académica o de trabajo, necesitamos que nuestro público pueda prestar no solo atención a lo que nosotros estamos diciendo, sino que también cambien cierto chip o cierto comportamiento, ideas respecto a lo nuevo que nosotros le estamos comentando en la presentación. Por lo que es muy importante de saber qué factores influyen o nosotros podemos generar esta influencia en el público que nosotros tenemos enfrente. Asimismo, antes de empezar con una presentación, debemos de estudiar también el público que vamos a tener para poder direccionar adecuadamente nuestra presentación. Entonces, comencemos aquí primero con los 6 factores de influencia en el público. Son estos diversos factores que nos van a ayudar a poder ser maestros de la influencia cuando estemos en una presentación. Viene a ser lo que es la influencia como tal, la escasez, la autoridad, la sintonización, el compromiso y la confianza. Todo ello debemos generar en nuestro público. Entonces, comenzamos primero con la influencia. Hay que reconocer de que existe la ley de la reciprocidad. Si nosotros hacemos algo bueno, algo caritativo o algo amable o un favor hacia otra persona, es muy probable que la otra persona desee también retribuir ese favor, apoyo o amabilidad. Por lo que nosotros debemos demostrarnos colaborativos, atentos, brindar el apoyo a las personas que lo necesiten en el grupo tal vez de trabajo o compañeros de estudio, para así ir formando nuestro personaje de influencia a futuro. Ahora, en el caso de la escasez, este factor se refiere a que debemos nosotros compartir información de calidad. Pongamos un ejemplo de que estamos en un centro laboral, que pertenecemos, digamos, al área de marketing, y de repente en nuestro tiempo libre nosotros encontramos unos datos muy interesantes respecto a nuestro trabajo, pero es nuestro tiempo libre, ¿no? Pero nos ponemos a pensar, ok, esta es una información importante, quizás sería bueno que lo comparta con el grupo. Es más, es muy bueno que lo compartas con el grupo, ya que así las demás personas, tus compañeros, van a notar esta consideración que tienes con el equipo y asimismo le estás dando ese beneficio de compartir de por sí información de calidad, información valiosa. Ahora, en el caso de la autoridad, para nosotros seguir reforzando nuestro personaje de influencia, debemos ser maestros en un tema, básicamente, o en un área o en una especialidad, básicamente en lo que nosotros estemos estudiando o nos queramos direccionar o en el área donde estamos trabajando también. Es ideal que nosotros nos instruyamos un poco más, nos capacitemos y podamos, ¿por qué no?, enseñar a los demás compañeros al respecto. Así nos van a tener como un referente de acuerdo a que, ya sí, tal persona es experto en este tema. Ya sí, te recomiendo a esta persona porque sabe muy bien de este tema. Entonces, esa es la imagen que debemos de proyectar. Ahora, en el caso del factor sintonización, esto implica que nosotros nos vayamos amoldando, acomodando a los diferentes tipos de aprendizaje de las demás personas. En específico, podemos empezar a practicarlo con, digamos, nuestros familiares, amistades o compañeros de trabajo, en el sentido de que debemos comunicarnos de acuerdo al tipo de aprendizaje que ellos tienen. Existen, en este caso voy a mencionar, a lo que es el aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Las personas que aprenden de manera visual recepcionan mucho más, por ejemplo, presentaciones cuando tienen diapositivas o videos o imágenes. Ellos son de recordar mucho esta imagen visual,
por lo que nosotros, si queremos hacer una presentación para estas personas, debemos ser muy visuales también en nuestras presentaciones, hacer simulaciones, compartir videos, imágenes, etcétera, para que ellos puedan recepcionar mucho más y se les quede aún mejor la información que nosotros estamos compartiendo en la presentación. En el caso de las personas que aprenden de manera auditiva, ellos básicamente van a prestar más atención, o les va a ser más práctico en sí recordar diferentes situaciones en las que sí también se abarque lo que es el tema de los videos, ya que a través del audio van a escuchar, o vamos a nosotros también reconocer que es una persona auditiva cuando vemos que está escribiendo pero sí está escuchando, entiende más escuchando que digamos observando, visualizando o moviéndose, como lo hace por ejemplo un kinestésico, que básicamente aprende de acuerdo a, por ejemplo, diferentes actividades. Hay digamos actividades que se pueden hacer en grupo, en un centro de trabajo o en un centro de estudio, en el caso de, digamos, trabajos grupales o actividades prácticas. Son en estas actividades donde las personas de aprendizaje kinestésico aprenden muchísimo más, se les queda mucho más la información en ese caso. Entonces tenemos a 3 tipos de personajes o 3 tipos de personas en sí que debemos identificar en nuestro alrededor, ya sea las personas que aprenden de manera visual, auditiva y o kinestésica. Asimismo, también cuando tengamos pues una presentación, no nos vamos a excluir solamente a personas que digamos sean visuales, ¿no? o sean de aprendizaje auditivo más que todo, no. Tenemos que ir amoldándonos a los diferentes tipos de aprendizaje que puede tener nuestro público. Entonces, en nuestra presentación o en las diapositivas tal vez que nosotros mostremos, pues vamos a tener que acomodar diferentes aspectos que van a beneficiar a este tipo de personas, ¿no? Tanto al visual, al auditivo y al kinestésico. Por ejemplo, podemos incluir lo que son, bueno, las imágenes, ejemplos de situaciones, preguntas también para que participen los del kinestésico o realicen una actividad práctica. A los auditivos tal vez colocarles algún audio, algún sonido o algún video. Ahora, en el caso del compromiso, aquí nosotros tenemos que comprender de que hay que saber elaborar y cumplir objetivos. Recordemos que los objetivos, bueno, hay una estructura como tal, cómo plantear objetivos cuando nosotros estemos dentro de un contexto social, ya sea un centro laboral o centro académico. Lo ideal es que utilicemos el método SMART, es decir, que los objetivos que nosotros vamos a plantear, pongámonos en la situación en que digamos somos líderes o directivos o encargados de un área o de un equipo. Entonces, si yo quiero designarle alguna actividad a mis demás compañeros, pues los objetivos que voy a plantear o la actividad como tal debe estar planteado de acuerdo a este método SMART, que tendría que ser el objetivo en sí específico. No que se pueda tal vez tergiversar o que no se comprenda bien. No, debe ser específico y claro también. Debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser relevante y debe ser temporal. Es decir, básicamente acá cuando nosotros armemos nuestro objetivo o una designación que nosotros queremos darle a nuestros compañeros o a nuestro equipo, si utilizamos este método SMART, ellos nos van a comprender sí o sí y no van a haber dudas respecto. ¿Por qué? Porque estamos siendo bien claros y completos en cuanto al objetivo que estamos planteando. Ejemplo vendría a ser, digamos, de que quiero que un compañero mío mida el clima laboral de los demás compañeros. Entonces tengo que ser específica, decirle que debe hacer lo que es la medición del clima. Ahora sabemos que, bueno, clima laboral sí se puede medir, puede utilizar tal vez una encuesta o una entrevista. Alcanzable porque, pues sí, le puedo especificar que lo puede realizar, digamos, en tales horas, es alcanzable. Relevante porque, bueno, el objetivo de el medir el clima laboral en los compañeros tal vez ha sucedido porque hemos visto ahí algunos conflictos o algunas quejas. Y temporal, pues especificándole qué día y fecha o más o menos un estimado del tiempo en que tendría que lograrse ese objetivo, ¿no? Tomando el caso de que vendría a ser el tema de medición del clima laboral en los compañeros de, digamos, un área X del trabajo. Ahora, en el caso del factor confianza, nosotros debemos demostrarnos siempre íntegros, benevolentes y competentes, por lo que también es importante que reconozcamos las características personales que nosotros tenemos, tanto habilidades sociales y habilidades que también nos van a servir para el trabajo.
para el trabajo en equipo básicamente o trabajo autónomo. Entonces primero debemos ser conscientes de en qué nosotros somos buenos, en qué áreas o qué es lo que hemos escuchado tal vez de otras personas que nos reconocen, tal vez ciertos aspectos de nosotros, y eso debemos nosotros sacarle ese potencial, debemos reforzarlo y debemos evidenciarlo también a las demás personas. Por lo que eso nos va a ayudar a ser benevolentes y competentes. Estos 3 puntos en sí van a lograr que las demás personas nos puedan tener confianza. Y aquí vamos a hablar un poco más, vamos a profundizar un poco más en el tema de la confianza. Acá voy a mostrar un modelo de confianza, el cual se compone, como mencionaba anteriormente, de la integridad, de la benevolencia y la competencia. Para lo cual, si nosotros queremos generar confianza en nuestros demás compañeros o en algún grupo donde nosotros estamos, para lograr eso primero tenemos que reforzar lo que es la integridad de nosotros, ¿no? Es decir, en el sentido de que debemos de cumplir con lo que nosotros estamos prometiendo. Por lo que va a ser necesario nosotros también mismos plantearnos lo que son objetivos claros y alcanzables también. Y ahí podemos utilizar lo que es el método SMART. Entonces, si nosotros cumplimos con lo que prometemos, vamos a dar una visión a las demás personas de que sí, somos íntegros. Nuestra palabra es lo que nosotros decimos, ¿no? Cumplimos con nuestra palabra. Ahora, en el caso de la benevolencia, para poder desarrollarla, pues aquí nosotros tendremos que buscar en sí el bien del otro, ¿no? Y ahí entra a tallar lo que son tal vez algunos favores, apoyos que podemos pues realizar con demás compañeros o en algunas áreas. En realidad este tema de la benevolencia tiene que ver un tanto con los valores en sí personales. Si nosotros apoyamos a los demás o apoyamos en algún área tal vez que se está requiriendo, si es que se pide nuestro apoyo o nosotros también podemos ofrecer nuestro apoyo, demás personas nos van a ver como benevolentes, interesados y comprometidos también. Y ahora en el caso de la competencia, pues nosotros debemos evidenciar que somos competentes, ¿no? ante los demás. Entonces ante ello debemos ir capacitándonos, como mencionaba anteriormente, e ir reforzando algunos conocimientos en los que nosotros pues de por sí ya somos capaces, pero pues podemos ser aún más competentes, ¿no? Y poder ayudar también al grupo que nosotros estamos teniendo. Aquí en conclusión, si estos 3 puntos se logran, van a estar dispuestos a asumir riesgos y también van a compartir información valiosa con nosotros. En conclusión en sí, nosotros vamos a generar confianza en las demás personas, ya que ellos también puedan actuar de esta manera pues íntegra, benevolente y con competencia, al igual que nosotros. Ahora vamos a la segunda parte de este video, que vendría a ser el análisis del público antes de una presentación. Puede que nosotros tengamos una tremenda incertidumbre respecto a ok, ¿qué tipo de público voy a abarcar? No podemos lanzarnos a una presentación si es que no sabemos nada del público. Tenemos que saber el tipo de audiencia que vamos a tener, ya sea, quién sabe, niños, adolescentes, adultos. Tenemos que saber también el tema, básicamente los conocimientos básicos que tenemos que tener en lo que es la presentación, los objetivos que vamos a tener para la presentación, el método que vamos a utilizar, asimismo de qué manera vamos a hacer atractivo el método en nuestra presentación y asimismo la movilización de los contenidos, es decir, en sí la transmisión de los contenidos y la retención por parte de nuestro público de esos nuevos aprendizajes que nosotros les estamos dando en nuestra presentación. Comencemos primero con lo que es la audiencia. Tenemos que analizar primero lo que es la audiencia. En primer lugar, pues sí, cosas básicas como por ejemplo si son niños, si son adolescentes, son adultos. Conocer en sí qué saben ellos del tema y qué les interesa. Para nosotros también comenzar nuestra presentación desde ese punto. Porque puede que nosotros nada más supongamos, lo cual es un gran error, no hay que suponer, sino que hay que estudiar a la audiencia. Es que pongamos en la situación de que nosotros vamos a hacer nuestra presentación y colocamos diapositivas o estudiamos tal vez toda la noche anterior de acuerdo a ciertos datos, noticias, y a la hora de la hora, o sea en la presentación, ya mi público pues sabe de todo lo que yo estoy exponiendo. Entonces pues no le va a llamar mucho la atención, ¿no? Una presentación siempre tiene que ser en sí novedosa, por lo que básicamente nosotros debemos analizar qué es lo que sabe la audiencia y qué les interesa saber, ¿no? Un segundo punto de análisis del público
es que evidentemente debemos prepararnos respecto a lo que vamos a hablar, ¿no? En cuanto ya acá es básicamente lo que es estudio de los contenidos que vamos a nosotros exponer o dar a conocer en nuestra presentación. Ahora, aquí un punto, hay que recordar que el tema de las diapositivas, hojas o fichas son netamente nada más apoyo para nuestra memoria. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nos damos unos segundos nada más para visualizar nuestro apoyo visual, es para recordar todo lo que ya hemos estudiado anteriormente. Para una presentación eficiente no podemos nosotros estar leyendo toda la diapositiva o dándole la espalda al público, ¿no? Son cositas que ya previamente deben tenerse ensayadas y aprendidas, como lo que es básicamente el contenido. Ahora, en cuanto a los objetivos, hay que definir si es que nuestra presentación va a ser informativa o persuasiva. ¿Por qué digo esto? Porque son diferentes presentaciones como tal. Si es informativo, ok, básicamente nosotros vamos a dar a conocer tal vez alguna estadística, algunos datos, alguna mejoría que se ha realizado en tal equipo probablemente. Y básicamente lo que vamos a estar haciendo es comunicando, ¿no? Un hecho, algo que ha pasado. En cambio, en lo persuasivo, en presentaciones persuasivas, nosotros lo que vamos a querer es lograr un cambio en nuestro público, en las personas que están escuchando, viendo nuestra presentación. Para lo cual pues vamos a tener que desarrollar todos estos puntos que estamos viendo en este video. Ahora, en cuanto al método, y hasta aquí incluso ya sabemos que tenemos que haber estudiado lo que son los contenidos, saber también los objetivos de la presentación o el objetivo como tal, si va a ser informativo, persuasivo, ¿para qué? Para yo poder también prepararme de acuerdo a eso, a analizar a la audiencia, el saber qué saben, qué les interesa. Y ya teniendo estos 3 puntos incluso quizás bien abarcados, el tema de los apoyos extra nada más van a ser solo eso, extra, que solo por segundos nos van a ayudar para poder recordar algunos puntos esenciales y reforzar o potenciar nuestra presentación. Para nosotros hacer mucho más atractivo el método que vamos a utilizar en nuestra presentación, podemos utilizar analogías, metáforas o alegorías. Eso invita también a que el público pues pueda recordar algunos hechos, pueda asociar. Invita en realidad a que ellos procesen mentalmente y presten cierta atención también a lo que nosotros estamos hablando. Asimismo podemos incluir lo que son anécdotas, preguntar al mismo público de acuerdo a si le ha pasado algo o si ha evidenciado algo similar a lo que nosotros estamos presentando, pedir opiniones, preguntas, lo cual en realidad enriquece mucho lo que es la presentación. Ahora, en cuanto al último punto, que vendría a ser la movilización de los contenidos, aquí nosotros tenemos que saber en nuestra presentación de qué manera vamos a evidenciar que nuestro público ha recepcionado o ha aprendido lo que es la ponencia que yo he dado o la presentación que he dado. Entonces aquí entran a tallar pues diferentes estrategias que se suelen utilizar, como fichas, una retroalimentación, opiniones del público finales, un análisis grupal de todo lo que se ha hablado en la presentación, práctica o un taller práctico como tal, de acuerdo a la presentación que se ha hecho, entre muchas otras actividades que en realidad son necesarias para poder lograr un impacto positivo o el impacto en realidad que nosotros queremos en nuestro público durante nuestra presentación.